Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto. Tenés que dar la vuelta a la cámara, si no, no se nos va a ver a nosotros, mi querido Coque. ¿Qué tal andan todos? Pasión puntual, me gusta, me gusta. La triple G, ¿cuál es la triple G? Che, mi sueño es estar los 5 un día. Te juro que mi sueño es juntar 5 personas acá. ¿Alguna vez sí que se va a dar? Yo creo que sí. Confío que sí. ¿Pero cómo están, muchachos? ¿Sensaciones? Quiero que me digas una sola cosa. ¿Sensaciones? Ustedes sabrán. En un rato estamos con eso. Hola, Franco. Hola. Ay, joder. ¿Por qué fue así? ¿Por qué así, maestro? Ganó Ningo Cerro. ¿Cómo están? Semana de Copa Libertadores. Sí. Semana de clásico. Hola, Belén. Hola, Belén. ¡Bienvenida! Ah, no. No, Dan, sos mal educado. ¿Qué? No te permito. No te permito. Bien, Dan. Tu pelo parece Haaland, está bueno. Te la hago de pelo. Luan Alonso también. ¡No! ¿De quién? Luan Alonso. Ah, yo escuché Iván Alonso. Ya me dijeron. Bueno, ahora este de nuevo. Luan Alonso, Haaland, Pablito Pintos. Jessica- Volvió Sole Cardoso. Sole Cardoso, este es bueno también. Nuevo. No sé si es bueno, pero es nuevo. Después Cambió también. todo, ¿viste? Cambió toda la pantalla, los Me Sí, gusta. sí. No, pero pasa que. Solamente, lo que pasa es que ahora solamente De puede Navidad. haber. Y todas personas del departamento central ¿Qué cosa? forman parte de la mesa. Y Votas por salir. Marco ya es cordillera. Sí. Marco Vos ya estás es por... cordillera. O sea, No, quiero... Pacaraí es central. No. Cordillera. Sí. Cordillera ya. La No, pero frontera está. pasa que él, Yo- él pues tiene. Yo soy central. Sí, vos sos central, no, tranquila. vos Ahora estás ya bien sé todavía. capital. Epo. O sea, que Un vamos a aplauso, estar todo... dale, un aplauso. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Coque de Ciudad del Este. No, yo vivo en Asunción. No, mucho. tenés que tener por lo menos Una cosa no 6 quiero meses decir. de residencia. Una cosa quiero ¿Qué decir. pasa, Franco? Franquito? Yo estoy No, pues desconectada. Marco de Tobatí, ¿no? de- Marcos es un cagón. Tobatiti. ¿Por qué? Un Sí, cagón. mira, yo ¿Por volví y qué? él se fue. Va, piopea. No. Porque hoy teníamos que jugar el descenso y Ah. se abrió del programa. Pidió Ey, permiso. Ay, Ahora pues qué- tenemos un desafío, Uy, Belén. Te qué explico. no. Bueno, Vos yo estás- estoy en la vos final. estás en la B todavía, Belén. Yo estoy De todo- Belén. ¿Eh? Vos Vos estás en la B. ascendiste. Ah, Vos ya ascendiste a primera. espera. Ah, pico. Sí. ¿Eh? Pero hoy se tenía que jugar el descenso. ¿Alguien va a venir en vez de mí o qué? No. Jamás. Mm. Hoy se tenía que jugar el descenso ¿Eh? entre Marcos y Franco. Bueno, Marcos no vino hoy, entonces el descenso se pasa para mañana. Ah. Mañana se juega el descenso. Cagón. Y el que desciende, Cagón. el que desciende no juega el siguiente desafío. Voy Juega la promoción vos contigo. ya subiste a primera porque, o sea, vos no descendiste, pero lo que pasa es que vos no tuviste cuando arrancó. Le trajeron a Taylor Swift, volvió Becca White. No. Hacemos así, Belén. ¿Tú sabes que me mandó una cagada? Pues yo pensé que iba a decir Beckham y de repente cambió White. No. Hacemos así, Belén. Volvió Britney Spears. Puedes hacer así, Belén, tipo dedito con dedito. ¿Qué ¿Eh? parece? Y puchero. Bien, Belén. No Te que le- quiero. no que le trae Tu tía recuerdo a María, alguien. eso. A ver. Perdón, se me fue la mano, amigo. It's Britney Spears. Ay, carajo. ¿Qué pasó? Se corrió. Nada, nada. ¿Eh? Cuidado con las cosas que tocas. No, para ver. Quiero reaccionar a algo. A ver. Hay que reaccionar a algo. Coque, ¿Sí? gestión lo tuyo. Hoy está Beca Cese, buen invitado. Y después está Besa Cheque. Voy a anotar los apodos. Qué loco tan Gerard. ¿Esa cheque? Perdón. No, ella es Beca Cese y después está Besa Cheque, que es otro. Coque, quiero felicitarte. Lo que vos hiciste se llama gestión. Bien, Coque. Bien, Coque. en serio. Te comunicaste directamente con el Club Olimpia Sí. como representante franjeado que como sos. siempre, con el teléfono. Vos tenés línea directa. Tengo línea directa con Olimpia, entonces ¿A Coto le llamaste? Le llamé a ¿Cómo Coto. le dijiste? ¿Cómo le dijiste? le dije... No, pero creo que representarle Ok. el momento. ¿Qué Ok, cotita ok. le dijiste?
Es más, creo que va a llegar una llamada en breve. ¿De qué? Sí, ¿Sí? me dijeron que iba a qué, llegar hijo? una llamada. Va a representar todo el momento. No. No, nueva llamada. Una nueva llamada. Y pa. Tiene que llegar en breve. Quiere que le ponga su sonidito de llamada, pues no te das cuenta de que está llorando y por eso. Ahí está. Hola. Cotito, ¿cómo andamos, papá? Cotito. Bien. Sí, llegó. Infravalorado tema de Duki. Llegó. No, primero que nada agradecerte ¿Qué a cosa? vos, al Club Olimpia y a todos por esta increíble gestión. Muchas gracias, Coto, ¿eh? Te agradecemos. Dale, nos vemos. Chao. Pero espera, ¿qué cosa, ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? No hay nada. No, pero en serio yo perdí. Tenemos para reaccionar. Ahí vamos a mostrar. ¿Qué hay? El Club Olimpia. Viste que yo estaba de vacaciones. El Club Olimpia acaba de subir. ¿De mandar? No, de mandar. No, Ah, tranquila. ah. No mantengamos la No, compostura. por Basta eso. de demanda, por favor. No. El Club Olimpia mandó una foto, mandó un video, subió un video a sus redes sociales respondiendo a Pecheando. Ah. Ahí está. Hola Pasión, antes que le des play. Hola Pasión Estudio, el Capi tiene un mensaje para ustedes. Dale play. Adelante. ¿Qué número somos? El 3. El 3. Hija. Hola Pasión Estudio. Yo sé que ustedes quieren todas las camisetas de todo el equipo del fútbol paraguayo, pero la nuestra es diferente. Ya saben por qué. ¿Qué número somos? Coque. Ole. Coque. Paseo Herrera. Coque. Que recién cobró ese teño. No sea así. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Parece Urrera que recién cobró ese tiño. Pero él hizo una gestión, Franco. Él hizo una gestión. Está súper bien. ¿Pasarán cosas también del otro lado, pregunto? Vos tenés. No sé. ¿Tenés la casaca? ¿Qué creído? Tenemos. ¿Qué creído es Coque? Y hay que ver la casaca, hermano, mostró la casaca. Hay que mostrar. Sos muy creído, Coque. ¿Qué? Hay que mostrar en. ¿Eh? ¿En qué? ¿Que tenés otra cosa para mostrar? No. Ah. Voy a traer. ¿Mm? Espérame. Hay que poner. ¿Y por qué Poner pico? a pleno con Nelson. ¿Por qué pico él llevó? ¿Por qué pico llevaste la Va, casaca si teníamos No, acá? no llevé. Va, épico. Ahí está tu gestión. Va, ¿Vos querías Más tu llevar? fión. Más ¿Vos tu querías fión. llevar la casaca? No. Va, épico llevó otra vez la camiseta. No, él escondió ya, quería. ¿Cuál partida quería, Ay, eh? mi pie estaba. ¿Por qué pico no me pediste? ¿Te pasa? ¿Verdad? No iba a ser más fácil. Va, épico. Qué imagen, ¿no? ¿Por qué pico no Qué me buen pide? momento, ¿no? Ahora entendí. ¿Por qué pico no me pidió nomás? Franco, ¿por qué tenés bigote? No. Así no. 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 Pasá de una. Semana de clásico, Pasá de no. una. Permiso, Frank. Sí, quiero pasar. Franco, el viernes pasaba, ¿eh? O sea, Hermano, dale. también como- Puta, coge, será que gordo que estás. Ahí está. ¿Puedes mostrar la casaca, por favor, Coque Fritas? Aquí está, muchachos. Qué linda la camiseta, che. Como dijo el Capi, la tercera camiseta. ¿Eh? La tercera camiseta. Sabemos por qué. Qué temor. Qué linda que es la camiseta, che. Mira un poco. ¿Y qué dice atrás? Pasión Estudio. Pasión Estudio. Ah, mira un poco. Ahí está. Ah, eso se tomaron el tiempo de poner el nombre de... Claro. Me gusta. O ¿El sea, parche de qué tiene? Tiene el Dos- parche. dos tiene el parche parches. de Copa Libertadores. Ah, dos parches. Dos parches. Ujú. Y obviamente el parche que ¿Indica? muy pocos equipos tienen, ¿verdad? Ah, Indica la cantidad de Copa Libertadores que. ¿a qué? Ah, ¿Qué pasó? Nelson ¿Qué pasó, Parche. Franquito? ¿Eh? ¿Dónde está el...? ¿A qué? Le pica su ¿Qué dedo pasó? ahí. Así es. ¿Cómo está? Ah, ¿querés vos? No es muy jugado. ¿Vas a querer? Está a punto de cometer una locura, Franco, señores. Pásale. No. ¿Qué tiene Olimpia el fin de semana próximo? Preguntan ahí. No.
Franco. Franco. Franco está a punto de... ¡No! No. Franco, estás a punto de cometer una locura, Franco. No lo hagas. No, Franco, no. Franco. Cerro. Al CM Cerro le quiero hablar. ¡No! Se- Se- Espera querido. que ese ve TikTok nos lleva preso, ¿eh? Atención. CM querido. Vamos a hablar bien. Ok. Con tranquilidad. Cerro. Olimpia no meo. No meo. Yo sigo esperando la casaca de Cerro. Yo ya mandé mensaje. Escribí al Instagram. Pedí al privado. Ya depende de ustedes, ¿verdad? Qué fuerte, che. Como cerrista me encantaría que mi club forme parte de esto. Pero ya depende de vos. Ay. No, Franco, este- boludo, te está yendo el carajo, boludo. Te fuiste al pasto, hermano. Basta. Está a punto de cometer una locura, boludo. No, basta con esos comentarios. Yo creo que Cerro Semana de tiene- clásico que vos aparezca así es muy fuerte, viejo. No, yo creo Te que faltó Cerro decir, no me va a tiene- preparar la ambulancia, llama al patrullero que nos vamos a Jonia, no, verá, no. Todos esos autos que sacaron de Dieza. Por ahí no se ¡No! ve. ¡No! Sabemos todos dónde viven. Idiota de tipo. ¿Cómo que? Pone por tu micro. Ay, pero para ahí. Todito. Violencia. Violencia. Pero yo creo que Cerro tiene la oportunidad de reivindicarse esta semana. Franco, afeitate. No le queda bien al compañero a su... Olé, 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 olá. Coque, coque. Franco se Coque la va. come, Coque se la da. Quiero escuchar audios. Pasión Mandije. Quiero escuchar audios. Hola, quiero pasión. Qué gusto verla de vuelta a la bella olimpista. Muchas gracias. Por Coque decía. Lo más cerca que va a estar Franco. No. Le trajeron a una de donde están las rubias. Brittany. Belén afeit... No, mezclaron. No. Él es el que tiene que afeitar. Belén, afeitate. Franco, ¿vos estás dejando la barba? Yo me estoy dejando el bigote. Franco, te va a quedar bien. ¿Es por una cuestión tuya o es por Un un pedido especial. clip que se viralizó en las últimas horas? Deja de quemarme. Después te voy a contar. ¿Sabe bien ya? No, es por la apuesta que él hizo, ¿te acuerdas? Que él Te van hizo y que- viene el minoxidil para poder A llegar a eso. bulto estoy poniendo. No, pues te va a quedar... No ayuda. ¿Qué dijo? No me va a mirar mal, Franco. Él- No entiendo qué él dijo. no te ayuda. No, y a bulto me pongo minoxidil. Está bueno el minoxidil. Todavía la fruta, bro. Eso te estás poniendo broma aparte. Broma aparte Bien, me pongo puede y me pongo dañar. también en la cabeza por si ya No, pero tú... empiezo a perder. Franco, No, tu yo de verdad piel- me pongo, no es joda. Me No, recomiendo- y no es joda que está. Está mal, ¿vio? Sí. Pero este te... Si no, con todos los sale- perros no tenés barba. Tu candado se dice esto. ¿Cómo se dice, muchacho? No. Yo Cantado. bigote más quiero. Quiero escuchar. No. Mandi- no sé. La barba no es para niños, Franco. Franco Alejandro Domínguez. Nelson, vos también necesitas eso. Se te está quedando como estadio de libertad. No, José, pero afeitate. vos tenés, No, Nelson. poder Lo hablar que pasa acá. es que vos no- A mí me vuela la chapa, según él, pero yo quiero aclarar. yo ahí Ayer no tuvimos un debate muy importante. Después vamos a ir a fondo con el tema del clásico. Bueno. Que lo importante es acá, Belén. Si acá vos estás flojito, Tú. Y ahí vos vos tenés que estás tener, bien, vos tenés compañero. que estar bien en vos tenés que estar bien en el medio. Y vos- Vos tenés de ¿eh? 4-3-3, No, no, 4-5-1. medio tendés. Pero si yo, por ejemplo, juego 3-6-1, arriba Sí, flojo. Ahí flojito. Arriba estoy flojo, pero no Acá, vuela. 3, 6. No. No. Tres, 3, seis, acá lo que uno. importa. Acá sí. Pero ahí está. ahí- No, bien, estamos bien todavía, Belén, Sí, por favor. yo- Audios. Ayer lo vi a Nelson gritando el gol de Lorenzo Melgarejo. Se lo vio a Franco y a Rodi Ferreira en Fate. No. Mi sueño es farrear con... Yo ya farreé con jugadores de Olimpia. ¿Cierto? Voy a quemarla todito ahora. Cuando nos fuimos a farrear con el streamer Joaco López y nos llevaron la face lleno de modelito. Voy a contar todo. Si nos joden y nos mandan la remera. Caras. Pero ya no somos jugadores de Olimpia, ya están en otro club ahora. Man, te fuiste al pasto, boludo. La acababa de acusar algo gravísimo a unos jugadores. No, man. pero no, ya no Ey. somos- Sale cabello. Y yo estaba farreando con los jugadores de Olimpia. Pues no eran paraguayos. Y ya no estaban en el club. Audios. Ah, no, no. Yolanda Franco. Bueno.
Ese siempre le manda ese audio. Llorala, Franco. Che, Bueno, quiero hablar de un tema importante. Sí. Anotalo, mi querido. No, No tengo. No tenés un carajo. No tengo celular. José va. Prato se está viniendo para el superclásico, ¿eh? Cuidadito, el oso, la miel. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de lo que decidió Olimpia? Olimpia paga la multa, 200 palos, le da toda la gradería norte a Cerro Porteño, el resto será para gente de Olimpia. ¿Acertado? ¿Sí o no? Pero ¿cómo Quiero es? que me digan si está acertado, sí o no, porque uno es para TikTok y otro para YouTube, ¿entienden? Sí. No, pero vamos a ver. Bueno, así van a funcionar los Pero clips tengo a partir de una pregunta- ahora. Pero tengo una pregunta antes. ¿Tenía que ser 50-50? Sí. A ver, vamos a contextualizar. Pues yo estoy desenfocada por Lo vacaciones. que pasa es que el defensor después. En el reglamento En del los año pasado, defensores. el reglamento del año pasado y el reglamento de este año siempre habla de que cuando se juegan los partidos clásicos en Sajonia debe ser 50 y Por 50. más que sea Olimpia local. No importa quién es local. Si hablamos de contexto clásico. Ok. ¿Qué sucede? El año pasado Olimpia vio el siguiente punto del reglamento y dijo que el no cumplimiento de este punto es una multa de 50 millones que Olimpia pagó como si nada, le dio a Cerro 8.000 lugares, preferencia E y Norte. Sí. Es producto de eso la APF agregó una multa más fuerte desde lo económico. De 50 subió a 200. Para este año. Sí, Olimpia vuelve a decir, yo considero que este reglamento no es válido porque yo no estoy jugando en Sajonia porque quiero, sino que estoy jugando en Sajonia porque mi estadio está en refacciones. Condición. Entonces Olimpia saca la conclusión de que no debería aplicar este reglamento en esta circunstancia. Es por eso que Olimpia decide pagar la multa, darle a Cerro toda la gradería norte y el resto de Sajonia será para la gente de Olimpia. Si me preguntas a mí, y ahora abro el debate, a mí me parece que está bien. Hubiera sido polémico que le dé 500 lugares. Pero para mí, mientras no esté para uno listo, para mí debería darle Olimpia toda gradería norte a Cerro y Cerro debería darle a Olimpia norte, baja y alta, que son prácticamente las mismas capacidades. ¿Ustedes cómo lo ven? Para mí está bien. Para mí está bien este sistema que se implementa. Y que haga lo mismo Cerro después cuando sea local. Para mí que así tiene que funcionar. A mí no me gusta el clásico 50-50, por ejemplo, en los ¿A vos no te defensores. gusta? No me gusta. A mí durante mucho tiempo me gustaba Yo- porque era lindo el tema de tener las dos hinchadas. No, yo quiero que cuando sea local, que sea mayoritariamente los hinchas del equipo local y que sea Olimpia en su momento y Cerro en su momento. ¿Sabes qué haría yo? Y abro el Yo me debate mantengo en después. esa. Obviamente yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Pues sería lindo que, por ejemplo, el primer clásico de cada torneo sean Sajonia 50 y 50. Y Y después, que el de la fecha 17, en uno sea local Olimpia y en otro sea local Cerro. Así no perdés la magia del clásico 50-50. el 50-50. Claro, Me es- gusta ver la mitad es del una- defensor es en un- blanco y otro azul Y que se abracen rojo. todos cuando meta gol Olimpia también, Nelson. ¿Por qué cuando mete gol Olimpia nomás? Y te pregunto, así hay un tuit famoso que dice, ya se abrazan entre todos. No, pero Cerro también La es. puta, Dan, ¿qué es lo que haces, boludo? Vos pero Malala. también. Ey, boludo, ¿qué? Si grosería, No, man. espera. Malala era que dijo eso. Mirá, o sea, el chat dice banco. Banco. Mis 3 cuentas falsas. No. Yo lo único que digo que echa la ley. Echa Acá, la por ejemplo, dices, trampa. vos decís esto porque no puedes llenar tu estadio Nelson. Yo digo algo. ¿Cuál es tu estadio? Nene? Sos un Ciprián Nelson. Hola, el de acá. Para mí, generoso. ¿Eh? Olimpia fue generoso. Yo le hubiera dado solamente prefe. Preferencia es. Cerro no nos va a dar ni en pedo alta y baja en el próximo clásico. No. No nos van a dar. Fuimos generosos. Pero, O sea, el fútbol paraguayo tiene que agradecerle a Olimpia otra vez. Sí. pero vos crees que con esto, que Olimpia dice, bueno, te vamos a dar todo norte. No va a ceder y no va a decir, mira, ellos nos dieron, había sido Curiacó en febrero. Vamos a darle todo, gradería Belén. norte, sur, norte. Ni en pedo. Sí, la última vez que nos vieron así no se le escuchó a todo el estadio. Obviamente no nos van a dar. Verán. Tenés que meterte meada de otra vez. Obvio voy a meterte en meada, papá. Es cierto. ¿Por Ok, qué decís que a Olimpia no le dan novena, alta y baja? ¿Y por qué ¿Por no? qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no se escuchan? Porque no hay para gente civilizada. No entiende un estadio un estadio bien hecho, porque se van y te rompen tu estadio.
te rompen el asiento, te van y te tiran, porque son frustrados, ya que de su estadio, espero que los de Cerro respeten el estadio de Olimpia, no como hacen los Olimpia que se van y te rompen todo el estadio, te rompen todas las butacas. No, te fuiste al pasto, te fuiste al pasto. No. Yo ya no quiero formar parte de este programa. Anda a cagar, Franco. Y lléveme preso. Argel estoy, hoy le detesto. ¿Y qué sector le querés dar a Y se le tuvo que Olimpia? quitar la butaca, No, se le te quitó estoy la butaca, pues preguntando rompían bien, todo. Franco, ¿qué Yo, sector le querés dar a Olimpia cuando jueguen ustedes local? comisaría sexta, directo, que nos lleven al estadio, si se puede. Que paren 6 policías, le revisen todito, les planten algo y se vayan todos presos. Eso es lo que yo quiero. No, pero Muchas gracias. Petengil le suelen dar, ¿verdad? Se enojó. ¿Por qué está enojado? Sí, ¿Vos vas a leer los mensajes? semana importante. Sí, Poller. La col... No. 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 Aldo Vera es de Cerro. Ustedes quitan... Ah, no. Se fue ya. Vos sos vigilante. Vos sos policía. Estoy Argel, discúlpenme, chat, si estoy muy La olla desubicado. parece- Me puso muy nervioso Richard Ortiz, porque te juro por Dios que no puede ser que Cerro no responda un mensaje de Instagram. Él te quiere. Yo no- ¿Qué me va a querer Richard Ortiz? Ni sabe quién soy. Sí, claro ¿Se que entiende tu enojo, sombra de Luis? No. Luisito, no es Luisina. No. Yo quiero por favor que nos mande más esta clase de mensaje, viejo. Se descontroló... Respeten. La... Se Se descontroló la hormona en mi nombre. Estoy Argel, chat, discúlpenme si me Franco, desubiqué. vos Pero, Franco, pero me pero pone ahí te nervioso que... preguntan. ¿Cómo Pio Cerro no va a responder un mensaje al DM? Eso es lo que a mí me pone Vos estás nervioso y estoy caliente, enojado con dicen. Olimpia porque Pero- no meo. ¿Cómo es pero- posible que Cerro no responda un mensaje y te dejen visto? ¡En visto no dejó! ¿A Y es vos? mi club y yo le amo a mi club. Y me encantaría. Año pasado lo lograron. A vos te dejo visto ahí, Belén. Te pregunto. No, Belén. No, pero No hace te falta pregunto. mirar A así, Pasión le Belén. dejó en visto. Era core. Ay, ¿Cómo no le va a ganar al Ateniense? Que Argel vino y Michelin. Perdón, pido disculpas. Zapac Franco. No te responden porque no pagas tu cuota, moroso. No te rías, Coque, vos anexate a minoxidil en breve. Son gente puerca, Franco. Dan, te envía un audio. Dejen para de que llorar, tengan es para el usar tema de la APF. A tu chat. Richard no me quiere. Dejen de creer. Pues sí que Richard me quiere. Richard te quiere. Pues sí. Eso es buen ¿Te tipo. quiere, Go? Richard un tipa. Buen- Richard es un tipazo. Sí que ¿no? Richard- Nos saludó a todos porque nos dijo, hola, pasiones. Pues sí que me conoces, Richard. Sí. Claro, te saludó a vos, Franquito te saludó a Sante te mí, dice. a Nelson, a Belén, a Marcos, que hoy no está acá con nosotros. Pues sí. Sí, al chat también. ¿Qué hace Ahí ya? está, mira. ¿Viste? Ransom Te hace del ojito. caos. Te quiere, Go. Es más, Richard está viendo ahora. Yo le ¿Sí? quiero a Richard. Peor es no saber atar hielo. Riverista Gumarelo. Venía el expreso de Cano, Franco. ¿Vos sabés que hay lugar, Franco? Ahí te envían. ¿Cómo ¿Vos no? sabés que ese a mí me da la opción entre morir de una forma agónica, pero así quemándome vivo, o algo así, tipo Franco, caldo? boludo, Tipo pará. caldo, morirme en un caldo, así, tipo de un puchero. Me meto así a un puchero y me quedo ahí lentamente muriendo. Prefiero hacer eso antes que irme a Olimpia. Te está yendo al carajo, Franco. Te soy 100% real. Yo prefiero la muerte antes que ser olimpista. De verdad, te juro por Dios. Me dan la opción, o vivís tipo viene así la FARC y me dice, o vivís, o vivís, Franco, man. o vivís o sos Toda esa Olimpia. Y cosa. mátenme, le voy a No es decir. el día para hablar de eso, Franco. Perdón, no sé ni qué pasó. Sí, pasó algo súper denso y vos estás hablando de la FARC, Yo boludo. veo TikTok nomás, boludo. No, tranquilo, no pasa nada. Richard, ¿tú tienes TikTok? Nelson, ayer No. estabas con HC festejando. Morir muriendo. Franco 2025. Quisiera morir muriendo. Na, 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 De Mo. na. El Monchi era. Quisiera llorar lloviendo. Deja de llorar. Franco cada vez le parece más. ¿Quién es? Yo quiero ser Vargas Peña del Los Pasión. viernes no podemos traer grupo acá musical. ¿Quién sabe quién es Manopla? Manopla. Manopla El era. camarógrafo del 13 Sí, era. Manopla era trabajar con nosotros. Ahora está en Conmebol, creo. Sí, Manopla buen tipo. Te parece audiovisual. cada vez Él se más. cuelga así de la antena de televisión y repara eso. Sí. Él es Manopla. Audiovisualista. Camarógrafo. Es. Trabaja. ¿Qué pasó con Julian Season? ¿Se sabe, Pio? Algo, ojalá sea una lesión ¿Qué leve. le pasó a Julio Enciso? Mañana sí se A sabe. mí me asustó porque lloró. ¿Tiene reposo o no, Nelson? Mañana sí se sabe. Pero ahora, ¿qué estará haciendo, por ejemplo? ¿No estará viendo? No sé. No. Porque viste que. Lo bueno es que salió. Yo creo No que. está Se pudo entrenando. parar y caminar. Porque no puede. ¿Qué entrena? ¿Brazos así?
No sé. No, a él le dieron reposo absoluto 2 Pero- días. pero O sea, en la pierna, en los brazos. no, o en otro lado no pueden no, parar. pero si te dan reposo absoluto, con reposar, Belén. No, pero, No, está haciendo go- y no, y pesas al santo grado. no, Viste que tiene mucho- reposo. Vos pues sos de esa clase de señora que le dicen reposa y no Y reposa. me levanto y Vos tuviste el en techo tus 2 limpio, semanas de brother. vacaciones, todos los días laburaste, viejo. ¡Descansana! Me tengo que pagar mi teñido. Por eso. Y hay que trabajar. En Le serio. mandamos un saludo a Enciso si es que por ahí no está viendo. Me salió de repente. No tío. creo, yo Saludos creo que no. teñidos. Esa onda. ¿Vos sabés mi copa que los jugadores se teñían el pelo? Si yo fuese jugador sería como Wagner Love. Hace poco estuve viendo su historia y Wagner Love, por ejemplo, se teñía el pelo. Oh, Franco, ¿por qué no te haces el Franco, vení paga tu gaseosa en Eduardito. el blanco? Muy desinformada vino Shakira. Wagner Love lo que hacía era Wagner Love se pintaba el pelo dependiendo del club en el que juegue. Ah, o sea, ¿te ¿Qué gusta ese pesado? teñido? ¿Por qué? ¿Ese teñido te Hoy gusta? es todo contra mí, pero... Aguante Carinal Deportivo, a ustedes nadie les conoce. Franco, ¿ese teñido te gusta? ¿Te gustaba ese? Franco, ¿no te gusta así tipo como se hizo Richard Ortiz? No. Ahí, como ese. No, no me gusta. O sea, me Está gusta... cambiada Patricia de Betty la Fea. Qué mal. Se enojó el Cuatro Ojos. ¿Cómo está Hugo? Coque es igualito a Tobias Rubín. Te falta el lente. Ponete un poco brother. Nelson. ¿Verdad? Ahí. Robot. No te falta más ancho, usa todavía su anteojo. Qué rara está Malala. Hola. No. hola. Y ahora que no, No. y ahora que no puteo en TikTok. ¿Por qué no, puto? ¿Y por qué tiene Me encanta ver a los haters y después reírme de ellos. ¿Ve? No. No, Pero- no. Blanco, Blanco, Hoy es día de estar... ¿Qué te Encima pasa, Franco, hoy? K-Popper, encima K-Popper. No. ¿Y qué tiene que ser K-Popper, boludo? Y que no es ni siquiera real, pues no es ni siquiera fan Nelson de se comporta Blackpink raro como cuando yo. hay una mujer. Me están pillando ya. Nelson González Cabello. Pasión, boy. Se le parece y... Tiene un aire. Sí, ¿sabes quién tiene un aire? vos? Adiós. A ver, los audios. Franco, no puedes morir si ya estás muerto. Poético lo tuyo. Escuchen. Se viene. ¡Bienvenido fútbol! En esta ocasión quiero hablarles de la historia de un club realmente extraordinario. El Club Gobernador Rivera fue fundado por Nelson Rivera. Espera. ¿Este es Farid Díaz? Farid Dieck, perdón, Farid. Farid Sí, Díaz, creo porque que no sí. era jugador de Olimpia. Farid Díaz, jugador de Olimpia, perdón. Colombiano. Sí, el Farid que hace videos de TikTok. Farid Yo me veo a Díaz. Luisito. Era Farid Díaz, lateral izquierdo era... Olimpia. Era uno y el otro era Otálvaro. Seleccionado después. Otálvaro y el otro era... de Hollywood de la historia. Farid Dieck no sé qué era. Farid Díaz le digo. Ese era jugador de Olimpia, ¿verdad? Farid El Mondragón. mejor Sí. creador de contenido de Hollywood, boludo. Audios. En esta ocasión quiero hablarles de la historia de un club realmente extraordinario. El Club Gobernador Rivera fue fundado por Nelson Rivera, inspirado por su querido Club Libertad. Nelson, con un sueño de gloria y un espíritu inquebrantable, llevó a su equipo a enfrentar innumerables desafíos y dificultades desde sus comienzos. Sin embargo, a pesar de todo, jamás perdió la esperanza de llegar a la cima del fútbol paraguayo. Gracias al patrocinio de Passion Studio, el Club Gobernador Rivera ha empezado su ascender hacia la primera división, determinado a conquistar corazones y títulos en el camino. Ya piro. Yo tengo una Ahora mismo vamos a seguirle todo. Ahora mismo vamos a seguirle todo a ¿Pero Gobernador por qué Rivera. esos colores? Vos no supiste la historia de Gobernador Rivera. Belén, No. vos no estás informada. Y yo estaba de vacaciones, brother. Hay un club que se llama Liga Gobernador Rivera. Tenés la foto del Liga escudo para buscar Gobernador después. Rivera. Y Sí. se llama literal Liga Acá en Gober- Paraguay. Por Dios. Y el escudo es de libertad, era. Venga. ¿Vos Es podés del creer? fútbol de Cazapá. Porque justo es igual al Lugo de Libertad. Y nosotros, nuestro sueño es hacerle llegar a primera. De la mano de Nelson Rivera. Puedes llegar. ¿Vos te ves como técnico de Gobernador Vamos a Rivera? seguirle todo a Gobernador Rivera, chat. Vamos a hacer un equipo grande. Que se puede. ¿Te ves?
¿Crees? Que se puede. ¿Qué pasa si hay un partido? Yo tengo una idea. Copa Parti- Paraguay, co- subimos. Copa Paraguay. Gobernador Rivera versus Vamos todos los Cerro. perros al mar. No, acá reaccionamos. No. ¿Qué? Bueno, Rivera Espera, espera. Te cortás un dedo ¿De No, dónde es? pará, boludo. por ganarle con Gobernador Rivera. Los perros, Octavo a síganle. Cerro, cuartos ¿De dónde? a Olimpia, semi a Guaraní Y final y la Libertad. final a Libertad. Copa Paraguay siendo yo el Copa técnico. Paraguay, siendo vos el técnico. Le ganás, le eliminás a Cerro, le eliminás a Olimpia, Guaraní y Libertad. Pero Nelson, vos tú vas a estudiar. Este eso. dedo me sobra. Mira poco. ¿Por qué? Eso Gobernador, no puedo. gobernador No, Rivera. 4 que son de vos. Ahí está. Así se dio el tren nomás. Acá. Gobernador Rivera decía Pasión Estudio, Marcos Morel y Rivera Nelson. Y sí. ¿De dónde es? Pueden seguirle De todo. Cazapa. Vamos a poner el Instagram de Gobernador Rivera. Vamos a hacer que suba. Vamos a hacer que suba un ratito. no, ¿Cómo La era un gloria partido? no tiene Rivera. De San Juan Nepomuceno son Yo me quiero ir a ver un específicamente. partido de ellos, un domingo. Yo creo que tenemos que caer nomás de onda Vamos a todos. poco. Yo creo que en entre un la, buen aper- gigante. entre la apertura y clausura podemos caer. Vámonos un poco. Sepárate. Y vamos a caerle con todos los perros una barra de Gobernador Rivera y que no entiendan nada. Hay que llevar silla porque ahí vuelan sillas. ¿Por qué? Y fútbol interior, Ah, yo pensé que era un chiste tipo. No. Reales. Y Seccional. literalmente si le seguía a Nelson, si le seguí sale Nelson en sugerencia. ¿Cuál es la lista de Gobernador Rivera? Blog primera vez Franco en la Te mando campaña. al link. Pasión Estudio hizo Cano Cano los los Rugrats. Rugrats. Angélica y Carlitos conducen. Estaría bueno un blog de la primera vez de Franco en la campaña. Sí. En el interior de mi Por país. favor. ¿Te animás, Franco? Yo ya me fui a la Get campaña ready with varias me veces. to Cazapa. Yo ya estuve en el interior del país. Discúlpeme, muchachos. ¿A dónde te fuiste? Y así, interior. Sí. Villarrica, Ciudad del Este, Encarnación. Cambureta nunca. No me gusta la leche. Soy intolerante a la lactosa. No jodas, estuve así en lugares más Villarrica de más underground. campaña ahí. Estuve así en ¿Cuál? Cerro León, Paraguarí. Una vez Man, cállate, Nan, por favor te pido, boludo. Para Cállate. Guarilla es otro departamento, ya no es central. estuve me una estancia llamada Guayacán, que era así, hacia el fondo. No sé más dónde, pero era Yo tipo te fondo. pregunto a vos, según tu filosofía, las ciudades que no están dentro del departamento central, ¿ya es campaña? Te pregunto. No, No. ah, ok. Porque depende. Vos tenés para que- Guarilla es otro ¿Querés departamento. que yo te diga cómo vos sabés si es campaña o no es campaña según yo? Sí, Sin según- ofender a la gente. No, según tu teoría. Imagínate. Sin ofender a la gente. Imagínate si no ofendía. Si vos tenés... Estuve en la campaña Conocí San Lorenzo, Franco 2025. Escuchá, po, si vos tenés shopping en tu ciudad, sos ciudad. Si vos tenés paseo nomás en tu ciudad, sos pueblo. Y si no tenés ni paseo, ya es el fondo, ¿entendés? ¿Y mini market? Y No pregunto, yo le Poblado, pregunto. poblado. Grande más joda. Shopping ciudad, paseo es ciudadcita y minimarket es poblado. Muchísimas gracias a toda la gente de todos los puntos del país. que Ahí están no tiene con shopping en nosotros. su ciudad, chat. En TikTok que nos comenten de dónde Capital nos hay shopping? No. Hay O paseos. sea, está en la frontera ese shopping que tiene nombre de ciudad. Está en la frontera porque justo Aratirí le divide. San Lorenzo y Capiatá. Pero es... ¿Él? Ese. El Santo. Mm. El Santo, sí. Hay paseos. Oviedo tiene shopping, aguanta Oviedo. Ciclovía, ¿cuenta grande o no? Depende si es matufiada la municipalidad o no. Si es matufiada la municipalidad, pues ahora veo que hay pelota, esa boludo, decir carteles cada 2 cuadras para comer plata. Esa es la nueva modo operandi. Está bien. Vamos a hablar de fútbol, muchachos. Respétenla. En Summer hay shopping, ¿cuál? Hay paseo cuando es temporada. 200 personas son en Twitch. Bien. Es un chiste nomás, chat, igual. Bueno, ya hablemos de otra Nelson cosa, muchachos. González no tiene cabello. Mi predicción para el clásico. Olimpia 4, Cerro Porteño 1. Papelo muchacha, mate coyo.
no sé qué arbitraje es peor, el del fútbol español o el de nosotros, o sea, qué vergüenza, o sea. Y hasta conocer, un saludo para Belén Cardoso. Che, Franco, ¿por qué no vas a escuchar también mi audio donde parece que ya está haciendo olimpista ya también, sea? No, pido disculpas. Y yo opino por el tema de la entrada, que los olimpistas son llorones, porque sabe bien que la mejor hinchada del país es del Club Cerro Porteño. Alienta, canta más fuerte que los pingüinos y por eso dieron esa divina entrada nomás. Pero bueno, así son los pechos fríos. Che, Franco, y después no darle mi audio, vio Capelú. Ahora te deja de seguir, ahora mismo, o sea. Pues te estoy reproduciendo tu audio, amigo. No me dejas de seguir, por favor, te pido. Me muero si me dejas de seguir, por favor, no. Me muero. Buenas tardes, Fashion Studio, ¿cómo está? Se entiende la frustración de Franco, o sea, nunca lo ganaron nada, o sea, es importante los clásicos ganar nosotros porque eso no va a estar. Che, hablando de un tema, un poco, para pasar un poco. No, Anda a traer más agua si queda. Bueno, ya está. ¿Te preocupa que Olimpia tenga un primer tiempo tan marcado por una superioridad y que en el segundo tiempo cambie drásticamente? Sí. Eso, sobre todo pensando en clave clásico. Sí, porque no es el primer partido que pasa. Contra Tembetarí también fue así. Vimos un... Es como que se bajan cambios. ¿Y Se por bajan qué cambios crees que pasa no- eso? Y no sé, yo creo que es para respirar. Por una mentalidad de los jugadores. Yo creo que o es para el- respirar, o pero... es el planteamiento que ofrece. Yo te digo Palermo. algo, si el partido terminó 3-1 el primer tiempo. Claro, porque hay un punto ahí No era para relajarse. que dice el chat. No es algo que ha pasado una vez. Por eso. O sea, Pasó varias incluso, a ver, yo recuerdo hacer la previa, hacer el entretiempo del último clásico que Olimpia gana 3-0. Coca acá estaba diciendo, hay que hacer una goleada histórica. Sí. Porque el primer tiempo terminó ganando Olimpia 3-0. Y como que, no sé, es un equipo que tiende que ¿A tambalear? limita, como que físicamente regula, o Yo como creo que regula bastante. o piensan que el próximo fin de semana viene el clásico. A mí me parece que dentro de todo también los cambios que entraron no fueron, o sea, Pratón no entró bien, ¿Qué le pasó a Abreu no entró bien. ¿Qué le pasó a Abreu? Creo que fue Abreu tuvo un golpe. un golpazo se llevó. Ah, no, Y ahí pidió el cambio. Claro, lo vi cambiado, pero todavía no hay ningún informe médico No, todavía, nada, ¿no? nada. O sea, ¿te preocupa eso de cara al clásico, Coque? Y la verdad sí, un poco. O sea, el tema es que, bueno, meterle 3 goles a un equipo ya pasó en un clásico y después tratar de mermar un poquito. Pero yo creo que no hay que dormirnos. Porque vos sabés que a mí me da la sensación de que Olimpia es muy marcado en ese sentido. Y por su parte, Cerro es un equipo que tiene un lapso de superioridad más corto. O sea, en la semana previa al clásico, creo que vi, particularmente lo digo y a partir de eso abro el debate con Belén y con Franco, creo que vi los mejores 20 minutos de Cerro, porque fueron 20. Y vi el mejor primer tiempo de Olimpia en el año. O sea, son dos elementos completamente claros. A ver, Derli dijo que es parte del planteamiento, liquidar en el primer tiempo y controlar en el segundo. No, pues lo que pasa es que no... Pero para mí que hubo un descontrol. Pero ahí pues está el tema. segundo tiempo. Que vos digas que liquides el primer tiempo y controlar el segundo, o sea, marcaste una buena diferencia, pero no controlaste el segundo tiempo. ¿eh? No. El segundo tiempo te puede pasar una situación, como una pelota para alguien, peina y era el 3-3. Totalmente. A mí, por ejemplo, no en el segundo tiempo, lo poco que estuve viendo, no me terminó de convencer, por ejemplo, el trabajo de Leguizamón. Siendo que es un jugador que no ya tuvo muchas oportunidades, muchas pruebas y no está terminando de encajar en el equipo de Palermo. Yo en el clásico lo sacó Leguizamón. No titular. Lo hace jugar a Hugo Fernández. Para mí en el clásico tienen que jugar los tres volantes. Porque Richard, Franco va a volver porque Franco no fue titular solamente por un golpe. Es Domínguez. Franco, Javi Domínguez, Richard, Ronnie Redes, Hugo Fernández, Derlis González. Y yo creo que debe jugar así Olimpia. ¿Y abajo? Igual, Igual. mismo equipo. Rojas, Licha, Barreto y Olmedo. Zavala. Yo creo que clásico va a jugar ¿Olmedo? Robert. Robert, sí. Si me preguntaba a mí, ¿verdad? Yo también. Yo Pero creo que igual, yo lo dije muchas veces,
ayer en la transmisión, para mí tiene que jugar, o me gustaría verlo a Leguizamón abierto por derecha. Sí. Pero hoy por hoy, con lo que estamos viendo o sea, con el partido de ayer de Hugo Fernández no puede salir el equipo. No, no puede. Encima que viene entonado después de muchísimo. Yo me quejé un montón acá de Hugo Fernández, ustedes saben. Sí, y no, la todos. gente también. Yo me quejé un montón, lo trocé inclusive. Pero hay que decir las cosas también como son. Mejoró creo muchísimo. Que, sí, creo que Tiene un nivel alto le ahora. espabilaron más o menos, le despertaron anímicamente, psicológicamente y está teniendo muy buena técnica también. Se nota que Leguizamón cuando Se nota frustra. Leguizamón cuando se frustra. Eso le juega en contra. Igual yo digo algo que lo dice Nelson. En el clásico, ¿vos cómo jugás? Dame tu medio campo y tu delantero nomás. Porque la defensa creo que no va a cambiar mucho. No, la defensa no cambia, pero yo estoy de acuerdo con la formación que diste. ¿Vos crees que Palermo sacaría a Ley? Yo no sé si Palermo va a sacar a Leguizamón. Yo Pero- creo que lo va a hacer jugar. No quiero que juegue Leguizamón en Superclásico, pero yo creo que... Para mí va a jugar sí o sí con 3 en el medio. Sobre Lo va a todo si mantener. Cerro juega con Gastón y con... Si Cerro juega como viene jugando siempre, con los dos volantes más el enganche, tiene que tener control en el medio, si no la puede pasar mal Olimpia. Totalmente. Que ya le había pasado mal contra Libertad, porque Libertad, ¿qué le hizo a Olimpia? Y también Sí. le hizo Guaraní, Sí. que le jugaba con 2 volantes más un enganche. Libertad le puso al Lescano a espaldas de Richard, Guaraní le puso al Willy a espaldas de Richard. Ahí dice, Leguizamón es jugador de Palermo, mencionan en el chat. Todos son jugadores de Twitch. Palermo, amigo. Todo. O sea, si es por eso, si es bajo ese rótulo no va a hacer cambios nunca. Leguizamón hace algunas buenas, pero otras veces hace otras malas, mencionan. Profundísimo, profundísimo. Yo creo que, como dijo Nelson ayer, no está cómodo en esa posición. Y que Leguizamón no está cómodo en la posición en la que juega. No, yo todavía no lo encuentro como que diga, acá realmente me puedo desempeñar bien y puedo ser totalmente efectivo. Yo lo veo así. Pero ojalá que se pueda reponer. Un chico joven. Jugó la sub-23 el año pasado con la albirroja. Nelson Gatito Lover, lleno de Robert Singer en el chat. Bueno, así que, a ver. Entonces, sabéis que falta mucho igual todavía para el tema. En un rato nos metemos a fondo con Cerro y vamos a debatirlo con ¿Y Franquito. Prato? ¿Qué tal No, le dieron? para mí, Prato todavía no está. No, para titular no. No, pero... Pero para que tenga minutos en un partido así. Y ayer tuvo minutos, pero el tema con Prato Ojo es que, ojo, es jugador de clásico es. eso sí. Eso sí, yo no dudo que Prato entre en el segundo tiempo. Yo creo que él... Dependiendo del contexto del partido. Sí. Pero yo creo que tendrá minutos. Pero yo entiendo mucho el contexto de jugador clásico, jugador esto, lo otro, pero tenés que estar bien físicamente. Eso sí. Sí, o sea, es yo categórico. a Prato le vi Mal. muy alejado todavía. Yo le sentí pesado. En los arranques. Igual puede ser que justo juegue el clásico, viene la pelota, peina a un jugador de cero y se le cae en el pie y entra, o sea, y queda el concepto de que es un jugador de clásico. En un corner. Pero yo no lo vi bien Te todavía. hace una revolea No, en un no. corner. Pero en los arranques le vi pesado realmente a Lucas. Para la gente que pregunte, con esto meto el cambio de frente, Rafa, el tema del Zócalo para hablar de Cerro Porteño. Nos pueden ver por TikTok y nos pueden ver por nuestro canal de Twitch, porque veo que la gente en el chat de TikTok pregunta por sobre todo. Estamos en Twitch, pasó en Estudio PY. 212 personas. Muchas reales. gracias. Reales. Denis 212 dice personas reales. que ya se recuperó Sani López Garelli. No, le mandamos un saludo a Sani que será madre próximamente. Hablemos ahora del Club del Pueblo. El Club de Pueblo es Cerro Porteño. Che, amigo, pero vamos a hablar de las dos cosas. o sea, Ahora que se va a hablar de Cerro. estuvimos hablando 20 minutos de Gobernador Rivera, amigo, tranquilo. Ey, bien para Cayó la gente de preso ya, Cerro bueno. que se fue mucha gente al partido del sábado. Sí. Cayó preso Yago Cabrera ahora mismo. Para la gente que está informada de eso, Viral Team ya no está jugando la Copa. Eso no. Pero bien Cerro, me gustó Chico Acosta. Creo que Chico Acosta es el 9 que necesita Cerro. Sí. Tiene que ser titular. Cecilio. indiscutible. Pilló el equipo, erramos mucho, Belén. Erramos muchísimo. Cecilio te convence, ¿eh? No, le quiero mucho, pero Pero no. espera un ratito. O sea, para mí el debate de Cerro es cómo planteas el partido del jueves. Mismo equipo pasado. O sea, vos repetís equipo. El equipo que jugó el sábado. Pones el jueves y después pones el domingo otra vez. Y después tenés que jugar la revancha el jueves y ¿Qué? después contra Guaraní.
¿Y qué va a hacer? No rotas nada. ¿Va a poner suplente en un clásico? No, Bien yo roto. roto. Vos podés poner suplente en un clásico si no perdiste el partido contra Triqui y no hiciste las cagadas que te mandaste. No, pues yo no te hablo, no. Para mí, yo le digo con todo respeto, Cerro tiene que encarrilar la serie contra Monagas. ¿Dónde pones suplentes? ¿En Olimpia o en Monagas? No, yo creo que Cerro tiene que hacer la tarea contra Monagas en Venezuela, jugar con máximo potencial el domingo y el jueves en Asunción rotar un poco. Si hace Si bien las sacas cosas. buen resultado en El Venezuela. tema es que si vos te vas empatado o perdés en Venezuela, al ahí horno. tenés un problemón. Está al horno. Pero igual, o sea, no es poner suplente, no. O sea, yo te puedo armar ahora mismo dos equipos de Cerro que para mí son muy Claro. competitivos. Luciati puede estar de repente. Luciati no sabemos cómo Está está porque lesionado. le sigue doliendo la espalda. Para mí que Cerro tiene que tratar de liquidar el primer tiempo allá en Venezuela. Y después Igual- en el segundo no, no, tiempo no, ya pero espera, te bancas algunos titulares para eso del Superclásico. Pero al hablar de liquidar, es como que No la das serie, por hecho ese que partido. Monagas no compite. Para mí Monagas le va a competir a No, Cerro. le Yo va creo a que hay hacer un jugadores que van a partidazo. jugar el partido. Cerro es más para mí. Vamos en a comparación a Monagas. un equipo B de Cerro. Equipo B. El equipo B de Cerro puede ser muy bueno Yo también. en Venezuela juego Gatito, Velázquez. Velázquez, porque Alan no está, así que Alan ya tenés ahí para el clásico porque Alan está Jugadorazo sancionado. Velázquez. Después juega Velázquez lateral derecho, Bruno Valdés, Matías Damián Pérez y podés ponerlo ahí a Guillermo Benítez. Y jugar con Rivas el clásico. Bien. Después, medio campo. Podés jugar con Soñora puede jugar. con Soñora y Carrizo. Que son suplentes. Soñora y Carrizo, Morel y Piridamota, que Piridamota viene descansando todo el campeonato. ¿No juega? Me gusta el equipo. Y arriba Doble jugás medio. con Jonathan Torres y Chico da Costa. Descansa Cecilio y descansa Iturbe. Me gusta el equipo. Y vos ya tenés. Bien ofensivo. Y vos ya tenés a Aguayo León. y León. Que ya le sumás a los dos. Hoy llega a Paraguay a las 7 de la tarde. Ah, no, bueno. Para el clásico. No, tenés bueno oxígeno. No, para el todo. clásico no. Para mí, el clásico tiene que jugar el equipo que jugó el sábado. Cerro no gana un clásico hace 1000 días. Aguayo y León. Uy, 1000 días. La última vez que Cerro ganó un clásico fue en la fecha 17 de la apertura 2022. Que si Cerro no gana este fin de semana va a completar 3 años sin ganar un clásico. ¿Hace cuántos días? O sea, Cerro está obligadísimo a ganar el clásico. igual es datos reales, pero puedes ver también con que empatamos 200 partidos. No, pero ganó 4 Olimpia y se empataron 7, amigo. Sí, y además bueno. te digo un dato. Si Olimpia no pierde el clásico, no pierde, es la racha más larga de imbatibilidad en la historia de los clásicos. En la historia. Nunca un equipo tuvo 12 clásicos sin perder. Uy. O sea, ahí radica la importancia. Ahí radica la importancia. Porque, y además te agrego un dato que el hincha de Cerro sabe lo que estoy diciendo. Aquel clásico fue un clásico que la gente estaba pensando más en el clásico que se jugó 3 días después. Porque se acuerdan que ese clásico quedó 3 días antes del partido copero, el cierto. famoso penal de Aquino y Olveira. Sí, sí, sí. O sea, el último partido, el último clásico grande que ganó Cerro fue el gol de Claudio Aquino, que fue campeón Cerro. 2021, que es el famoso clásico que ustedes siempre recuerdan la reacción que hicieron juntos para Versus, creo, ¿verdad? Sí. O sea, realmente Cerro tiene Que mucho pasó, hermano. Cerro tiene una obligación de ganar sí o sí. Y además, Con el equipo no, que tiene. igual Olimpia tiene un nombres, equipazo. los nombres. A lo que yo me refiero es que el partido del fin de semana es un partido súper picante porque encima Cerro va a ser visitante con 27.000 hinchas de Olimpia y 6.000 de Cerro. O sea, ese también es un agregado para el superclásico. No, es una presión. Yo creo que se definen muchas cosas en este combo que va a tener Cerro Porteño. Yo quiero escuchar la voz de un experto. Porque se quejó que ayer el viernes no se le puso y me pidió que el lunes sí se le ponga el audio. Porque... ¿Quién Marco, Pico? No, ¿Quién es? mi opinión sobre Leguizamón, dice. Ah, bueno. No sé, muchachos. Yo creo que el laburo de Iván Leguizamón no es meramente ofensivo. El tipo ayer hizo idas y vueltas, recuperó pelotas, se asoció demasiado bien con Zavala y es un generador de ataque bastante importante para Olimpia. Yo creo que el tridente ofensivo ahí arriba, o sea, obviamente sin un 9 de área, está bastante bien con lo que tenemos ahora mismo. Y es buen recambio Víctor Fernández, es buen recambio ahora que va a volver todavía Morinho. Y nada, No, para mí este lo no era de- el audio, estaba buscando a alguien que hable de fútbol bien.
Perdón, me confundí. De chat. Me confundí de chat. Pero me fascinó su análisis. Está No, súper bueno. Estoy buscando al link que hable de fútbol bien. No, pero Me está confundí. súper bueno porque, a ver, yo te digo algo, yo no creo que bajo ninguna circunstancia Olimpia juegue con el esquema que jugó contra Trinidad. O sea, ese es un esquema que para un clásico no es sostenible. Olimpia jugó con 4 delanteros ayer. Ahora sí voy a poner el audio de la persona que entiende. Hola, Pasión Estudio, lo que Pasión Kids. Puede ser que te envíe 2 audios porque no creo que me entre todo. Paraguay le ganó a Uruguay en el Sudamericano con mucha garra y valentía, con gol de pelota parada otra vez. En clasificado al Sudamericano, Cerro le ganó a Recoleta 2-1. Cerro tiene mejor cosa, Recoleta fue rápido, pero después remontó Cerro. Olimpia ante Trinidense ayer lo ganó Olimpia. Primer tiempo jugó bien, después segundo tiempo jugó mal, reguló y maquilló con ese gol de Prato. Casi podía empatar Trinidense. Ayer ganó la selección paraguaya ante Argentina 3-2, donde le empató a Argentina, pero Paraguay siguió intentando y consiguió el gol. Nos vemos en Pasión Estudio. Muchísimas gracias. Nana, qué lindo, le extrañaba. Mira, ¿tocó qué? ¿Qué? Se murió. No, para Belén. Se murió Paquita la del barrio. Falleció Paquita la del barrio. ¿Esa es la española? Rata de 2 patas. Me parece una locura que haya dicho la española. bro. ¿Española, verdad? Mexicana y Paquita la del barrio. Mira esto. Por la Pasión Estudio. Y si acierto el resultado del clásico, me pueden hacer un video, por favor. Yo digo que Olimpia y Cerro van a empatar 2-2. Y por lo menos si uno acierto de los que van a meter. Yo creo que en Olimpia van a meter por lo menos uno Redes y otro Huguito. Para Cerro creo que va a meter Iturbe, que está en su mero prime. Y después creo que va a meter el audio mío. el Guasón. No se le entiende, parece Porque hay demasiado audio y no sé qué hacer. Y lo que quiero mostrar es que el amigo nos hizo remeras. Muchas gracias al amigo querido, Pasión ¿Diseñó? Child, que nos diseñó remeras para mí. Y dice, yo aunque sea cerrista le quiero mucho a Coque. Y le manda este. Qué grande. Gracias, Pasión Chal. El último clásico rompió una racha de 7 empates consecutivos, ¿verdad? Sí, 7 empates, ¿verdad? 7. 7. 2-2 va a terminar. Para vos termina 2 El clásico. Nelson. No, yo voy a decir el viernes. Sí, lo yo mismo. tengo que ver cómo le va a hacer, amigo. Exacto, no adelante. Hakure, ahora tipo Giorgio Armas, dije. 2-2. Hakure, sí. No, yo lo único que voy a decir es que para mí hay un ganador. Para mí hay un ganador por 2 goles de diferencia. Va a ser un golpe. Tipo 3-1 más o menos, 4-2. Saca técnico luego. Eso que no. No, saca. No. A ver, seamos sinceros, el único sacaterío que podría pasar es que se rompiera contra Monaga y pierda el clásico. Sí. O sea, Así luego ya si perdido. Palermo. Sí. Belén. Ah, pero... ¿El qué? Dale. Belén. Venite contra Trini. No, yo te voy a decir algo. Pero igual al hincha de Yo te voy a Cerro decir no algo. bueno, muchos hinchas no están luego conformes con Martínez por más de que haya... Pero no es solamente eso, Belén. Eliminarte en fase 2 es doble vergüenza. Cierto. Uno, porque te elimina Monagas. Con todo respeto. O sea, con el plantel que armó Cerro no puede caer eliminado contra Monagas. Es más nombre y más fútbol. Punto 1. Punto 2. Si vos te eliminás en fase 2, no jugás competencias internacionales hasta 2026. Hasta 2026. Es un año en blanco. Qué crisis. El año pasado Y no a Palermo... para el próximo Mundial de Clubes. El año pasado le salvó a Palermo, que había llegado recién nomás. ¿Vos te acuerdas que Palermo agarra el fierro caliente en un clásico? Empata. Pero le elimina a Meliano. Ese día no solamente te eliminó a Meliano, te pegó un baile a Meliano. Pero el técnico tenía 3 partidos, creo que era el 4.º partido, ¿no? Las un técnico que llevó hace 4 partidos. Pero en cambio, el señor Diego Martínez ya va a tener ¿cuánto? 5 más el clásico 6, 7 partidos ya va a tener. Uy. Y el Cerro del 2025 tiene mejor plantel que el Olimpia del 2024 en la apertura. ¿O no? ¿O es una locura lo que estoy El diciendo? cerrista le va a No, venir sí, y le va a tiene. decir sacalo. Tiene. Hermoso va a ser. Desaparece Franco hasta 2030. Nos pegó un baile, pero ¿quién salió campeón? Harry Potter. ¿Y quién pero yo en algún momento me puse a discutir sobre quién fue campeón o no. Para más, eso fue en Saluda abril. a Harry No, Potter. le digo a Vera. Estuvo de cumpleaños. Le digo a Vera que eso pasó en abril. Y en abril salió y en la apertura ganó Libertad. Bueno, O sea, te respondo eso en primera instancia. El campeón fue el Guma.
Después, ¿Cómo sabes? Después. Maneja la estadística. después, te pido que me respetes. Después Palermo armó el equipo y fue campeón del Clausura, 8 meses después. Ya están. Pero sabes bien, pues. ¡Audios! Porque abrazo esta profesión. Ahorita me da miedo. Perdón, mi ídolo. Te quiero ver a... Ah, Perdón, mi ídolo. No, ni te presentes. Este jueves Cerro tiene que jugar a menos, tiene que meter 5 o 6 centrales, 2 arqueros si se puede. No, ni te presenta al partido si se puede. Poner una banderita blanca en el medio y decir se cancela por mal clima. No hay mal clima, pero vos empezaste a llorar por eso es mal clima. Y jugar con todo el clásico, hermano. Por favor, no te reserves nada para el clásico. Eso es lo único que pido, que este jueves, si se pierde, si se empata, no importa el resultado, que se juegue como se tiene que jugar, pero el clásico pone todo. Después te elimina contra Monagas y vas a querer hacerle el araquiri a Zapac. No mientas, Verdupe. El cerrista, ¡Vea! Ya me vi. True quiere ganar los 2 partidos. Descubriendo al- Exactamente. si tenés que perder un partido. No. Coque, vos no podés plantear eso porque eliminarte sos más olimpista o que ganar el trovato. clásico. No, Coque, ya mando silencio. Audio nomás, audio Eliminarte o nomás. ganar el clásico. Pero escúchame, el ramirístico es lo tuyo. No. Franco, ¿qué querés? Que ganar la Copa Paraguay porque Olimpia sea campeón del mundo. Dale, boludo, pará. Descubriendo al país con Franco da Rosa. Estuve por el interior de ahí, Franco, y ahí se van a Avelino entre Fernando y San Lorenzo. Excelente resumen, Kevin Chano Ledesma, excelente, el excelente. Franco, prestan atención cuando habla ahí de fútbol el señor Nelson. ¿Qué está pareciendo a Pichi? Ya gordo y pelado te vas a quedar. Hijo de puta. Gordo nomás quiero ser pelado, ya no. Yo creo que Olimpia va a meter el primer gol porque Olimpia tiene gol. Y Cerro cuando mete un gol tiene esa cagadera, no sé cómo decir. Oh, pelo muchacho, ¿cuándo me va a salir la entrada? El último partido y Cerro empezó perdiendo y remontó. Olimpia le va a pasar por encima al Club Cerro Porteño. La topadora franqueada arrancó, muchachos. Somos superiores en todas las líneas. Va a ser un baile morboso. Ay. Cerro va a perder el domingo y va a sacar otra vez su copa hinchada. Vos tenés que guardar eso, obvio. Franco, tenés que guardar. Llega a ganar Cerro el clásico, es un edit con ese amigo. Yo voy a hacer el edit. Y yo voy a editar. ¿Por qué me hizo? Coque CCP. Madre, pero. Belverita. Coquevita. Ayer fue el debate. Franco, sí, un poco de tabú. De Tao. De tabú. De Tao, dice. De tabú. De tabú. De tabú. De tabú. De Tao. De Tao. De Tao. Un último audio, así nos vamos. Tienes un audio especial. La 1:59. Ok. Último audio. Y hice camisetas para Franco y para Coque, que sé cuáles son sus clubes. Del Franco es Cerro y el de Coque es Olimpia. Qué lindo, Buena, qué lindo. A Coque le hizo 2. Le avisa a la gente Olimpia que vos estás copiando su remera. No. No. No, mentira. Chiste nomás. Te quiero mucho. Gracias, amigo. Pasó un child. Nos vamos. Es como que ni vinimos. Chao, chao. Chao, chao.